Hola, somos Historias Increíbles. La cabaña en el bosque. Era una noche oscura y tormentosa cuando Laura y sus amigos decidieron pasar el fin de semana en una cabaña aislada en el bosque. La cabaña, aunque antigua, parecía acogedora a primera vista, pero el ambiente se volvía más inquietante conforme caía la noche. Al llegar, notaron que el dueño anterior había dejado apresuradamente, como si hubiera huido. Había platos en el fregadero, una mesa puesta a medias, y un diario viejo y polvoriento sobre la chimenea. Curiosos, comenzaron a leer el diario. 22 de octubre de 1998. Algo extraño está ocurriendo en este bosque. Las sombras parecen moverse por sí solas, y anoche escuché susurros justo afuera de mi ventana. Los amigos se rieron, atribuyéndolo a la imaginación del antiguo dueño, y continuaron con su velada. Jugaron a las cartas, contaron historias de fantasmas y bebieron vino hasta que el cansancio comenzó a vencerles. Se dirigieron a sus habitaciones, y Laura, que había quedado más inquieta por el diario, se quedó con él para leer un poco más. 25 de octubre de 1998. Las cosas han empeorado. Siento una presencia constante, observándome. Anoche, las sombras entraron en mi habitación. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía sentir el frío de la muerte acercándose. De repente, Laura escuchó un ruido en la cocina. Pensando que alguno de sus amigos estaba levantado, decidió investigar. Al llegar, encontró la cocina vacía, pero la ventana estaba abierta de par en par, dejando entrar un aire helado. Cerró la ventana y, al volverse, vio una sombra moverse rápidamente hacia el pasillo. El miedo se apoderó de ella, y corrió a despertar a sus amigos, pero ninguno estaba en sus habitaciones. Desesperada, gritó sus nombres, pero solo recibió el eco de su propia voz. El diario estaba ahora en la mesa del salón, abierto en una nueva página que Laura no recordaba haber leído. 28 de octubre de 1998. Estoy solo. Todos han desaparecido. No sé qué quieren estas sombras, pero se llevan a las personas. Los arrastran a la oscuridad, y nunca vuelven. El corazón de Laura latía desbocado. Las luces comenzaron a parpadear y, de repente, la cabaña quedó sumida en la oscuridad. Solo podía escuchar su propia respiración y los susurros que parecían venir de todas partes. Sintió una mano helada tocar su hombro. Se giró lentamente y vio una figura alta y oscura, sin rostro, con ojos que brillaban como brasas. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La figura se inclinó hacia ella y, con un susurro que parecía venir del mismísimo abismo, le dijo: ¿No debiste haber venido aquí? La oscuridad la envolvió y Laura sintió como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. Despertó horas después, sola en la cabaña. Sus amigos habían desaparecido sin dejar rastro. Corrió al coche y se marchó sin mirar atrás, jurando nunca volver. Años después, las historias sobre la cabaña seguían circulando. Nadie sabía qué había pasado con los amigos de Laura, pero algunos decían que, en noches oscuras y tormentosas, aún podían escucharse susurros en el viento, y sombras que se movían por el bosque, buscando nuevas víctimas. La cabaña en el bosque, la búsqueda. 2 años después de los eventos que traumatizaron a Laura, su hermano mayor, Marcos, decidió regresar a la cabaña en el bosque. Laura había contado su experiencia muchas veces, y cada vez que lo hacía, la historia se volvía más escalofriante. Pero Marcos no podía aceptar que su hermana hubiera perdido a sus amigos sin intentar buscar una explicación. Marcos era un hombre escéptico y pragmático,
y estaba decidido a descubrir la verdad. Se preparó con todo lo necesario: linternas, provisiones, una cámara de video y un arma, por si acaso. Cuando llegó a la cabaña, ya entrada la noche, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No era del tipo que creía en lo sobrenatural, pero la atmósfera del lugar era innegablemente opresiva. Entró en la cabaña y notó que todo estaba exactamente igual a como Laura lo había descrito: los platos en el fregadero, la mesa puesta a medias y el diario polvoriento sobre la chimenea. Lo recogió y comenzó a leer desde donde Laura lo había dejado. 30 de octubre de 1998. No puedo seguir aquí. Estoy perdiendo la cordura. Las sombras están cada vez más cerca. Si alguien encuentra este diario, por favor, váyase de inmediato. Este lugar está maldito. Marcos suspiró y dejó el diario de lado. Supersticiones, se dijo. Decidió inspeccionar la cabaña en busca de cualquier pista que pudiera explicar la desaparición de los amigos de su hermana. Revisó cada habitación, cada rincón, pero no encontró nada fuera de lo común. De repente, la temperatura bajó abruptamente, y las luces comenzaron a parpadear. Marcos escuchó un susurro débil, como si alguien estuviera murmurando su nombre. «Laura», gritó, pero solo recibió el eco de su voz. Su respiración se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. Al salir al pasillo, vio una sombra moverse rápidamente. La siguió hasta la cocina, donde encontró la ventana abierta de par en par, igual que en la historia de su hermana. Cerró la ventana y, al darse la vuelta, se encontró cara a cara con una figura alta y oscura. «¿Qué quieres?», gritó Marcos, apuntando con su linterna a la figura. Los ojos de la sombra brillaron como brasas, y una voz profunda y gutural resonó en la habitación. «¿No debiste venir aquí?». La figura se desvaneció en el aire, dejando a Marcos solo en la oscuridad. Intentó encender la linterna, pero ésta no funcionaba. A tientas, buscó el interruptor de la luz, pero la electricidad había fallado por completo. De repente, sintió un frío intenso en su hombro y escuchó un susurro más cercano. «¿Ellos no se fueron? Están aquí, en la oscuridad». Desesperado, Marcos sacó su cámara de video y comenzó a grabar mientras se dirigía a la sala principal. Al revisar la grabación, vio algo que lo dejó helado: figuras oscuras moviéndose en las sombras, acercándose cada vez más a él. Sintió una mano helada en su nuca y, al volverse, vio a la misma figura oscura que lo había confrontado antes. Con un movimiento rápido, la sombra lo arrastró hacia la oscuridad. Marcos intentó resistirse, pero una fuerza invisible lo mantenía inmovilizado. Su última visión antes de desmayarse fue la de sus amigos desaparecidos, con expresiones de horror grabadas en sus rostros, extendiendo las manos hacia él como si intentaran advertirle. Todo se volvió negro. Días después, un grupo de excursionistas encontró la cabaña. La puerta estaba abierta, y en el suelo del salón principal yacía el diario de Marcos. Las últimas palabras escritas en él eran apenas legibles, pero decían: «¿No estoy solo? Están aquí. ¿Nunca nos dejarán ir?». La cabaña fue cerrada por las autoridades locales, pero la leyenda de las sombras del bosque continuó. Se decía que, en noches oscuras y tormentosas, aún podían escucharse susurros y ver sombras moviéndose entre los árboles, buscando nuevas víctimas para arrastrar a la oscuridad. Espero que este nuevo capítulo haya añadido más misterio y terror a la historia. Dulces pesadillas. Hola, somos Historias Increíbles.